Al hablar del ojo de la mente, nos referimos a la facultad visional esotérica de Dios en el hombre, que ve imágenes mentales en manifestación. Entonces, el ojo de la mente es Dios en acción creativa a través de la imaginación del hombre. Me gusta esa definición. Eso nos lleva específicamente a esta lección titulada En el ojo de mi mente. Y hay un versículo de las Escrituras aquí de Romanos, el capítulo 4. Marinette, te dije que trajeras información del ojo de la mente de Star Wars. El ojo de la mente es una de las novelas más curiosas que se pueden encontrar entre las obras relacionadas con Star Wars. Publicada en 1978, apenas un año después del estreno de la primera película de la saga, llegaría a tener fama entre los fans como la primer novela de lo que posteriormente sería el universo expandido, contando una pequeña historia en la que Luke y Leia quedan varados en un planeta selvático en donde son perseguidos por el Imperio una vez más. Narrativamente no parece tener mucho que ofrecer, sin embargo la historia de por qué la novela resultó ser lo que fue es todavía más interesante que la novela misma, y esta historia se remonta a los tiempos en que Lucas comenzaba a trabajar con la primera película de Star Wars. En 1975, cuando apenas iniciaba la producción del episodio 4, Lucas llegó a un acuerdo con la 20th Century Fox para quedarse con los derechos de Star Wars, incluyendo posibles secuelas, a cambio de que la Fox recibiera un porcentaje mayor en taquilla de algo que todos auguraban sería a lo mucho un éxito moderado. Con los derechos para comercializar la marca, Lucas comenzaría a conseguir contratos con diferentes empresas para crear merchandising, ropa, juguetes, un cómic publicado por Marvel y, lo que más nos interesa ahora mismo, una novelización de la película publicada por la editorial del Rey. La novela terminaría llamándose Star Wars de las aventuras de Luke Skywalker y se publicaría dando crédito a George Lucas como escritor, aunque la realidad fue que la editorial contrató un escritor fantasma para el proyecto, Alan Dean Foster, quien ya tenía experiencia escribiendo relatos de ciencia ficción, incluyendo novelas de la franquicia de Star Trek. El trabajo de Foster fue básicamente adaptar la historia del guión de la película a una novela, teniendo que rellenar algunas cosas, la mayoría de ocasiones siguiendo la guía de George Lucas. La gracia de todo esto es que a Foster se le contrató para escribir 2 novelas, y luego de terminar de escribir la adaptación de Star Wars, él escribiría la continuación de esa historia, con la restricción que tenía que ser una continuación que luego pudieran adaptar a un guión para una película de bajo presupuesto. Esta es la razón por la que la novela de la que estamos hablando es bastante discreta en cuanto a planetas, escenarios, personajes, batallas y demás, porque Lucas se quería asegurar que si Star Wars llegaba a ser un fracaso en cines, él igual podría filmar esa secuela de bajo presupuesto para garantizar tener trabajo para su productora Lucasfilm. Con esa premisa fue que Alan Dean Foster se dispuso a trabajar en la primera secuela de Star Wars, a la que llamaría El Ojo de la Mente. Aunque esa es más bien la traducción generalizada en español, una traducción más correcta sería La Astilla en el Ojo de la Mente. ¿Por qué tiene ese título tan curioso? Honestamente no estoy seguro. Y vaya que intenté investigar sobre el tema, pero no encontré ninguna respuesta oficial o remotamente satisfactoria. Ciertamente en la historia no hay ninguna astilla, no trata sobre ningún ojo y no se profundiza en ningún aspecto de la mente, así que el título debe tratarse de una analogía. Si analizamos un poco, lo que conocemos como ojo de la mente está fuertemente relacionado con la percepción extrasensorial. Sería algo así como la capacidad de visualizar objetos, lugares o eventos sin la necesidad de nuestros sentidos físicos. Percibir, pero con la mente. Teniendo eso claro, la astilla que tenemos en el título, la astilla en el ojo de la mente, pasaría a ser un juego de palabras que se refiere a algo que obstruye esa percepción o capacidad de visualización sobrenatural. Esa podría ser la respuesta. El problema es que la novela no trata nada sobre eso. ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
no hay ningún personaje que tenga algún tipo de percepción extraña en la fuerza que sea afectada de algún modo. No, de hecho todo lo contrario. En la novela aparece un cristal que potencia esas habilidades. La otra opción podría ser, y es mucho más lógico apostar a que Lucas o Foster le pusieron ese nombre para hacérselos interesantes. Así que mejor dejemos el tema del título y ustedes elijan la opción que más les guste. Ya puestos en la historia de la novela, esta tuvo algunas otras limitaciones para la narrativa que no he mencionado, pues además de asegurarse que se pudiera reutilizar escenografía, utilería, vestuario, también se tenía que considerar la falta de actores. De entrada, Lucasfilm le indicó a Foster que no incluyera en su novela al personaje de Han Solo, pues estaba 100% seguro que Harrison Ford no regresaría para la secuela, aunque no estaba claro si pasaría lo mismo con Mark Hamill o Carrie Fisher. Y es curioso cómo eso se reflejó en el arte oficial del libro, una genial ilustración creada por el maestro Ralph McQuarrie, donde los personajes de Luke y Leia aparecen de espaldas para evitar mostrar los rostros de los actores. Obviamente con Vader no tenían problemas si cambiaban de actor. Cuando Foster terminó su primer borrador, se lo llevó a Lucas para su revisión, quien solo le pidió un ajuste. La historia de Foster abría con una batalla espacial y Lucas le pidió que lo retirara porque sería costoso de filmar. Ese ajuste se hizo y finalmente la novela estuvo lista para continuar la historia de una película que apenas estaba por estrenarse. Y entonces... Star Wars se convirtió de inmediato en un fenómeno cultural, rompiendo todos los récords de taquilla y generando grandes ingresos por la venta de productos de la saga. De pronto la idea de una secuela de bajo presupuesto sabía más bien a poco. Lucas ya no tenía necesidad de limitarse y comenzó a planear una secuela a gran escala, incluso ideando tramas para explotar en futuras películas. Y en el proceso, la novela de Foster terminó por ser dejada de lado. Igual sería publicada en 1978 como se había planeado, y sí fue considerada en su tiempo como una secuela de Star Wars, aunque bastante discreta, y ni hablar que llegara a convertirse en una película algún día. Peor aún, con el paso del tiempo y la salida de nuevos episodios de Star Wars, algunos temas de la novela quedaron bastante desfasados con respecto al resto de la saga, como ciertas funciones extrañas que parece tener el sable de luz, vehículos muy poco warsis con neumáticos y todo, pero principalmente todo lo relacionado con la ahora incómoda relación romántica entre Luke y Leia, porque cuando se escribió el libro ni el propio Lucas sabía que ambos serían hermanos. Esas son las razones principales por las que por mucho tiempo la novela se tomó con reservas dentro del universo expandido. Aún en los 90, cuando el interés por estas historias se disparó, casi no se hicieron referencias a los personajes alienígenas o planetas introducidos por esa historia. Podríamos decir que se trató de arreglar un poco estos problemas cuando Dark Horse Comics realizó una adaptación del Ojo de la Mente en una miniserie de 4 números. Pero si bien algunos detalles son corregidos, hay mucho menos incesto, ya es algo, otros siguen presentes en la historia. Y supongo que no fue un trabajo tan cuidado, porque el encargado de adaptar el guión fue Terry Austin, una personalidad en el mundo del cómic, pero que al parecer se le daba más entintar antes que escribir historias. Y por eso Vader sigue insistiendo en que Skywalker fue quien disparó contra su nave en la Estrella de la Muerte, cuando todos sabemos, incluyendo a Vader, que fue imposible que Luke hiciera eso. Es un error que está presente en la novela y que el cómic no se toma la molestia de arreglar. Así que, al final del día, el cómic no vino a ser realmente la versión definitiva del Ojo de la Mente, integrándola plenamente en la continuidad, sino más bien una curiosidad más. Los elementos de la historia igual permanecerían un poco ignorados hasta la película Solo del 2018, donde no solo veríamos finalmente al planeta Mimban en pantalla, el planeta principal de la novela, sino que las guías visuales confirmarían otros datos que el libro había puesto sobre la mesa, como la especie nativa de ese mundo o el gobernador de ese sistema imperial. Al final podemos decir que sí, se le trató con mucho respeto al Ojo de la Mente, aunque el daño ya estaba hecho y se perdió la oportunidad de desarrollar muchos elementos presentados por Foster. Y ahora bien, habiendo hablado sobre el origen de esta obra y su complicada integración con el universo expandido, toca responder la pregunta: ¿cuál es la historia que se cuenta en el Ojo de la Mente? Y para responder eso, prepara esta sección del video donde les contaré los eventos narrados en la novela,
comentando de paso los ajustes que se hicieron en su adaptación en cómic. Esto es El Ojo de la Mente. Es una novela, no tiene intro. Nuestra historia comienza cuando Luke Skywalker y Leia Organa viajan al planeta Sir Karpous 4 para convencer a sus líderes de unirse a la Alianza Rebelde. La nave de Leia sufre una avería y son forzados a descender para hacer reparaciones en otro planeta del mismo sistema, Sir Karpous 5, también conocido como Mimban. Esta falla de la nave de Leia, que parece salir de la nada en la novela, seguramente tiene su origen en la batalla espacial que el autor tuvo que quitar por petición de Lucas. Y aunque el cómic tampoco muestra dicha batalla, sí se deja establecido que algo ocurrió antes con los personajes que dejó dañada la nave de Leia. Pero independientemente del daño, tan pronto Luke y Leia entran en la atmósfera de Mimban, sus dos naves son afectadas por una especie de descarga eléctrica y terminan siendo derribados. Luego de su aterrizaje forzoso, Luke va en busca de Leia, se reúnen, pasan la noche juntos en ese pantano en lo que sería la primera de varias escenas románticas. Muy incómodo todo, en especial por parte de Luke, que constantemente nos recuerda que siente algo por su hermana, gracias a la fuerza que esos momentos fueron retirados del cómic. A la mañana siguiente, los héroes van en busca de civilización y descubren una instalación de minería energética que el Imperio había construido de forma ilegal. Esta instalación sería la responsable de las perturbaciones atmosféricas que habían derribado a los protagonistas. Para pasar desapercibidos en lo que conseguían una nave, Luke y Leia entran ilegalmente a una tienda y roban trajes de minero. Ajustados y sensuales trajes de minero, cabe mencionar. Sí son bastante llamativos, más en su versión cómic, pero para ser justos la novela ya decía que eran trajes ajustados, así que lo podemos comprar. Donde sí hay una diferencia entre novela y cómic es que Foster incluye un momento en el que Luke despeina a Leia para que sea más difícil de reconocer. Algo que se omite en el cómic para mantener el peinado tan icónico de la princesa. Totalmente razonable. Donde ojalá hubieran omitido también algo es en la escena del comedor, cuando Luke se da cuenta que el comportamiento de Leia, muy refinado para una minera, llama mucho la atención. Entonces decide abofetearla y decir que es su sirvienta, a la que está disciplinando. Esto ciertamente es lo más criticable del libro, que pareciera que el autor odia al personaje de Leia, pues es maltratada con bastante frecuencia. Es más, voy a poner un contador. Casi inmediatamente después de la bofetada, una anciana llega para buscar la ayuda de Luke y Leia, una supuesta sensible a la fuerza llamada Hala, que puede percibir la conexión que tiene Luke con esa energía, y que además identifica a los dos como extranjeros. Hala quiere que los rebeldes la escolten a un templo en medio de la jungla, en las regiones no exploradas del planeta, donde se encuentra el Cristal Kyber, una reliquia de tiempos antiguos capaz de incrementar la conexión con la fuerza de los individuos. Como prueba, Hala les muestra un pequeño fragmento del Cristal Kyber que consiguió gracias a los nativos del planeta Mimban, y al tocarlo, Luke puede sentir cómo este incrementa su poder. Por cierto, este concepto del Cristal Kyber era una idea que Lucas tenía para la primera película de Star Wars, pero que terminó dejando de lado. Luego el término pasaría a reciclarse para dar nombre a los cristales Kyber, que, entre otras cosas, dan energía a los sables de luz. Convencidos de que deben recuperar dichoso cristal, o al menos evitar que el Imperio se haga con él, Luke y Leia deciden ayudar a Hala, quien a su vez promete ayudarles a conseguir una nave para poder salir de Mimban. Cuando ya se tiene un acuerdo y los personajes se retiran del comedor, Leia empuja a Luke al barro, en represalia por la bofetada de antes, pero Luke, en lugar de aceptarlo, empuja a Leia también. Otro maltrato. Su discusión llama la atención de otros mineros que no los reconocen y quieren llevarlos bajo arresto por disturbios. Forcejean un poco con Leia y la terminan sometiendo. Y Luke se dispone a combatir contra los otros mineros, derrotándolos gracias a su sable de luz. En ese momento llegan los soldados de asalto que de milagro no identifican a Luke como un Jedi, y ambos rebeldes son llevados como prisioneros ante el oficial imperial a cargo de la instalación, el capitán supervisor Grammel, otro personaje recurrente en la novela. Mientras eso pasaba, Hala se escabulló con sus droides. El capitán Grammel no reconoce a los rebeldes, pero sospecha de su presencia en el planeta y los interroga,
golpeando, como no, a la princesa Leia, primero con una patada en la pierna, luego una patada en el brazo y luego una patada en la espalda. Sí, Grammel es experto en patadas. Gracias a la fuerza que en el cómic ese momento se redujo bastante. Luego de semejante golpiza, Luke finalmente interviene y se inventa una historia para engañar a Grammel, pero manteniendo su relación con la Alianza en secreto. No termina de funcionar, pero igual Grammel pasa a mostrar más interés en el cristal que llevan con ellos, el cual confisca y luego los envía a prisión. Después reportaría la captura de los prisioneros y la confiscación del cristal al gobernador regional Bin Esada, que en la novela se asume lo reportó a Darth Vader. En el cómic eso se deja bastante más claro. Ya en prisión, Luke y Leia serían encerrados junto con dos alienígenas Yuuzhan, Hin y Ki, otros personajes que serían recurrentes en la aventura. La idea original de Lucas y Foster es que estos fueran Wookiees, pero luego se optó por utilizar una nueva especie creada a partir de los primeros bocetos que Ralph McQuarrie ya estaba haciendo para el episodio 5. Al poco tiempo en la celda, los personajes reciben la visita de Hala, que se comunica con ellos a través de una ventana y le aconseja a Luke utilizar la fuerza para abrir la celda con ayuda de un plato o bandeja de comida. Recordando las enseñanzas de Obi-Wan, Luke es capaz de lograrlo y los 4 prisioneros escapan. Los Yuuzhan resultan ser bastante útiles y además de despejar el camino derribando imperiales, logran recuperar las armas de Luke y Leia, incluyendo el sable de luz. Finalmente todos se reúnen a las afueras del templo que los imperiales utilizaban como base y escapan en un vehículo con neumáticos que había conseguido Hala. Y así comienzan su viaje hacia el templo donde se encuentra el cristal Kyber. Se menciona todavía que tienen una misión para la alianza en Sir Carpus 4, pero a estas alturas ya nos damos cuenta que eso no pasará jamás. Transcurren varios días de viaje, hasta que los protagonistas son atacados por un gusano gigante. Así sin rodeos. Inhabilita su vehículo y para conseguir escapar, Luke y Leia entran a una especie de pozo ceremonial donde el gusano intenta alcanzarlos pero cae al vacío. En el pozo también tenemos más momentos de incesto, con Leia casi sintiendo el sable de luz de Luke, momento ausente en el cómic, y finalmente ambos deciden adentrarse en el pozo de la cueva porque no podían salir. Luego se reunirían con Hala, los droides y los Yuuzhan en un punto más adelante. Luke y Leia avanzan por el pozo que conectaba con una cueva hasta llegar a un lago subterráneo, que tanto en la novela como el cómic describen tan negro como la mente del emperador. Esa frase es bastante curiosa porque en la novelización de la primera Star Wars, que recordemos también escribió Foster, se menciona un par de veces que el emperador no era precisamente malvado, sino más bien un político astuto que alcanzó el poder pero que ahora es incapaz de controlar la corrupción que dejó a su paso. Vaya, a lo que voy es que en aquellos años el emperador no era el gran villano de la historia, pero quizás eso cambió en un punto entre la escritura de las dos novelas. Honestamente no lo sé. Un dato que sería interesante investigar más adelante. Continuando, Luke improvisa una balsa, Leia unos remos, y así intentan cruzar el lago hasta que son atacados por una especie de ameba gigante que incluso arrastra a Luke al agua. Leia no lo ayuda porque al parecer no sabe nadar. Sí, es bastante gracioso que la mujer que se crió aquí no sepa nadar, pero el chico que se crió acá sí sabe. Cuando llegan a la orilla, los protagonistas son atacados por los nativos del planeta, los Kowai, una especie primitiva que vive bajo tierra. Se supone que son los mismos alienígenas con los que pelea el Imperio en Solo, aunque allí se les llama Mimbanenses. Derrotan a algunos de ellos, pero igual terminan llegando directamente a su poblado, donde son recibidos por cientos de individuos de la misma especie. Y resulta que los Kowai habían capturado ya a Hala y los demás, y los tenían prisioneros. Lo cual siempre me pareció una disonancia espacial tremenda. ¿Cómo fue posible tal cosa? Hala, que conoce el lenguaje y costumbres de los Kowai, le explica a Luke que tiene que realizar una especie de juicio por combate para ganar su libertad, y la del resto del grupo. También le dice la palabra que tiene que decir para rendirse, pero le insiste que no la diga porque terminarían por matarlos a todos. Algo que resulta gracioso porque Hala confiesa poco tiempo después que mintió, que la palabra en realidad era un insulto, y se lo dijo a Luke con la idea de que si era derrotado y maldecía a los Kowai,
quizá reconocieran su valor al morir y liberarían a los demás. Sí, Hal al principio parece una anciana adorable, casi una figura mentora para Luke, pero tiene bastantes momentos en los que ve primero por sí misma y se aprovecha de muchas situaciones para su beneficio. No son pocos los comentarios que he leído sobre que el personaje bien pudo ser una versión previa de Yoda, cuando en realidad recuerda mucho más al Han Solo granuja y sinvergüenza del episodio 4. Al final, Luke termina combatiendo contra el campeón de los Kowai. Se le complica al principio, pero utilizando la fuerza puede noquear al guerrero con una roca. En reconocimiento, son invitados a un banquete y se vuelven más unidos con la tribu. Pero al poco tiempo, Luke sentiría una presencia oscura que se acercaba a ese lugar, que sería Darth Vader, quien venía siguiendo el rastro de los rebeldes junto con un escuadrón de soldados de asalto. Los Kowai se disponen a defender la cueva de la llegada del Imperio, y a pesar de tener muchas desventajas por sus armas primitivas, logran frenar a los soldados de asalto gracias a su ingenio, valor y muchas trampas. Sí, esto es algo parecido a la batalla de los Ewoks contra el Imperio en el episodio 6. Ambos momentos tomaban una de las ideas descartadas de Lucas para el episodio 4, que una fuerza nativa en Yavin 4, los Wookiees en ese entonces, ayudaron a los rebeldes a luchar contra el Imperio. Y por cierto, esta batalla en la cueva de los Kowai sería la primera aparición de Vader en la novela. En el cómic incluyeron algunos momentos más, como Vader en su superdestructor estelar apurando al Capitán Piet para llegar a Mimban, o Vader llegando al planeta y reprochando al supervisor Grammel. Buenos detalles. Regresando a la batalla, Vader se une brevemente a la misma. Luke Skywalker puede verlo y trata de alcanzarlo, pero es Leia quien le acierta un tiro con su rifle blaster justo en la espalda, para poco después terminar retrocediendo junto con las fuerzas imperiales. Vader terminaría por culpar del asunto a Grammel, que cometería el error de tratar de dar excusas tontas al Señor Oscuro, y terminaría siendo ejecutado con su sable de luz. Muy gráficamente en el cómic, he de agregar. Y curiosamente en la novela, justo después de lo anterior, se incluye un momento en el que Vader tiene en su poder el fragmento del cristal Kyber que Grammel le quitó a Luke, y se da a entender que Vader ansía poder quedarse con todo el cristal para él. Algo lógico para el personaje, más sabiendo lo que sabemos ahora de él, pero no es algo a lo que se le dé continuidad en la novela. Vader no vuelve a mencionar ni tratar de hacerse con el cristal. Sus motivaciones pasan a ser otras, y por eso mismo es que estos momentos sabiamente fueron omitidos en el cómic. Después de la batalla, Hala les informa a Luke y Leia que los Kowai encontraron un vehículo imperial a las afueras de la cueva, como esperándolos si los rebeldes salían, pero los Kowai también conocían una ruta alterna que podían usar para tomar por sorpresa a los soldados del vehículo y robárselo para continuar su viaje. Así lo hicieron. Gracias a Hin y Ki, el grupo de protagonistas roba su nuevo transporte y después de varios días logran llegar finalmente al templo de Pomoyema, el dios del Kyber, que en el cómic es dibujado parecido a Cthulhu, y cuya estatua tiene incrustado el famoso cristal. Pero en el templo los personajes se encuentran también con una criatura reptil gigante que los ataca. Mientras Hin y Ki regresan al transporte para traer armas, Luke distrae a la criatura con su sable de luz y se le ocurre destruir una columna del templo para aplastarla. El plan resulta, pero Skywalker también queda atrapado en los escombros. Es en ese momento que Darth Vader aparece frente a los protagonistas, en el icónico momento que se ve en la portada de la novela. Como Skywalker está atrapado, es Leia quien toma el sable de luz y combate contra Vader. Algo que de entrada siempre me pareció genial en la historia, pero que luego analizando bien el momento es bastante lamentable, pues el autor se regodea mucho en el maltrato físico que sufre Leia por parte del Señor Oscuro. Y así sumamos algunos golpes más para la princesa, porque Vader la golpea en el estómago, en la cara, la lanza por los suelos, en la pierna, en el pecho, y la empuja con su mano haciéndola caer al suelo de nuevo. Mientras Vader atacaba a Leia, un herido de muerte Hin, al que Vader había atacado junto con Ki justo antes de entrar al templo, sí, fueron derrotados fuera de escena, llega para liberar a Skywalker con su último aliento. Luke es libre, va a ayudar a la princesa, quien alcanza a lanzarle su sable de luz, y así comienza el enfrentamiento de Skywalker contra el asesino de su padre. Un duelo bastante más equilibrado como cabría esperarse,
y que incluye algunos comentarios curiosos, como que Luke dice que él es Obi-Wan. Esto es bastante interesante en la novela, porque hay varios momentos en los que Luke parece escuchar la voz de Obi-Wan, pero nunca se deja claro si realmente lo está escuchando, como al final del episodio 4, o simplemente está recordando sus enseñanzas. Se agradece mucho que en el cómic dejan bastante claro que Obi-Wan le habla e incluso que Luke le puede responder. Después de varios intercambios de golpes, finalmente Vader utiliza su técnica secreta, el Cine Titán. Básicamente una bola de energía que sale de su puño cuando Vader salta y que lanza contra Luke. ¿Era necesario el salto? Sí, totalmente necesario. Estoy de acuerdo que es un movimiento bastante extraño, tanto que en el cómic no quisieron complicarse la vida y lo reemplazaron con Vader lanzando relámpagos de la fuerza, algo que tampoco volvería a hacer, así que quedamos en lo mismo. Ya fuese la esfera de energía o los rayos de la fuerza, Luke es capaz de detener ambas versiones del ataque con sus manos y devolverlo a Vader, lo que le da una oportunidad de atacar a su enemigo y tras otro choque más de sables de luz, le terminaría cortando el brazo. Más lastimado de lo que pensaba, el Señor Oscuro trata de dar un golpe a Luke con el brazo que le quedaba, pero se tambalea y termina cayendo por un pozo. En el cómic tratan de darle una explicación más visual y Vader se tropieza con su propio brazo. Y en ambos casos, Luke igual se queda convencido que Vader sigue con vida. Luego del combate, Luke se desploma, bastante lastimado y a punto de morir, igual que Leia, pero la anciana Hala utiliza el cristal Kyber para sanarlos a ambos. Se maneja como si hubiera sido una gran revelación que eso funcionara, pero no es como que se dudara del poder del cristal en ningún momento. Luke y Leia, recuperados, se lamentan la muerte de Jin y Gi, y se quedan con el cristal debido a que Hala confiesa que no es sensible a la fuerza y de quedarse con él solo atraería la atención del Imperio y muy pronto lo perdería. Luego juntos parten del templo hablando de conseguir una nave y llegar a Sir Carpus 4 para completar la misión de la Alianza Rebelde, y en el cómic se menciona a Han Solo para hacernos creer que todo es parte de la continuidad. Fin. La secuela jamás filmada de Star Wars tiene algunos detalles cuestionables, aunque la mayoría se podrían atribuir a las peculiares circunstancias de su creación y a la época en la que fue escrita. El autor, por ejemplo, no tiene la culpa que Lucas luego decidiera ser hermanos a Luke y Leia. Pero también hay otros detalles donde la obra pierde puntos y donde definitivamente podemos culpar al autor. El muy mencionado maltrato físico a la princesa Leia es algo que desborda mal gusto por donde quiera que se vea. Oye, sí es algo bastante feo. Cállate, nadie te preguntó. Como también es la forma en que se denigra a la especie alienígena del planeta Mimban, los Kowai, ya sea directamente degradándolos, tratándolos como drogadictos, o insinuando que son inferiores solo por no ser humanos. Algo que a mi pesar es bastante más común de lo que yo quisiera en las primeras historias de Star Wars. Otro punto negativo que me pesa en la historia son los personajes de apoyo, por lo poco originales que son. Y es que la ausencia de Han Solo y Chewbacca podría haber dado juego a nuevas interacciones con personajes totalmente distintos, pero que jamás ocurre porque Hala y los Yusen son prácticamente una Han Solo anciana y dos clones de Chewie, llegando hasta ser predecibles sus respuestas ante varias situaciones. Pero fuera de sus errores, la novela y su adaptación en cómic son bastante correctas. Presenta una historia simple de un viaje en busca de un elemento valioso para los personajes, emulando correctamente la experiencia de una aventura de fantasía clásica, algo que queda como anillo al dedo para Star Wars. Los antagonistas, desde los oficiales desagradables que nos da gusto ver morir, como las diferentes criaturas que atacan a los héroes, mantienen la atención en alto, y por supuesto todos quedan en segundo plano cuando Darth Vader está en escena, siendo los momentos donde aparece quizá lo mejor del libro. Eso sí, lo más lamentable de todo es que por mucho que la novela trate de formar parte del universo expandido, la realidad es que se escribió pensando en un escenario muy diferente al que resultó ser. Y qué lástima que jamás vayamos a ver una continuación de esta historia,
una donde Luke y Leia no son realmente hermanos y podían haber terminado juntos, o quizás no lo sabemos, y donde Vader realmente mató al padre de Luke, haciendo del Señor Oscuro alguien alejado de cualquier tipo de redención. Nunca sabremos si el gobierno de Sir Carpus 4 se unió a los rebeldes o si eso fue decisivo en su guerra, como tampoco sabemos cómo fue la lucha de la Alianza, que no estaba controlado por un viejo Lord Sith obsesionado por conseguir un aprendiz. Nunca sabremos cómo hubiera terminado esta épica espacial, y para algunos es algo que deja un vacío cuando terminas de leer El Ojo de la Mente, con la perspectiva del año que se publicó, dándote cuenta que el viaje de los personajes se quedó a medio camino. Es como si de repente este video terminara sin ningún tipo de despedida,